Súper. Entonces creo que ya está grabando. Entonces, bienvenidos a su 27ª clase de geomática. Em, Hoy la idea es cerrar todo lo que nos queda de contenido como tal de la clase. Hoy va a ser la última clase de contenido que vamos a tener este semestre. Mm, y adicionalmente quiero tratar, si es posible, que hagamos un poco un repaso sobre poligonales. La idea es que hagan preguntas o hagamos un repaso rápido y hagan preguntas de cosas que tengan dudas, ya sea en poligonales o en otro tema, para que las podamos resolver entre todos. ¿Listo? Entonces, un poco como haciendo un resumen del correo que les envié ayer o el anuncio que les envié ayer. Esta semana tenemos esta clase de hoy de análisis de redes 2 y el jueves tenemos nuestro concurso. Entonces, nuestro concurso va a ser parecido a lo que hicimos antes del primer parcial. Recuerdan eh, que teníamos varias preguntas y con las respuestas íbamos resolviéndolas y al final, como son preguntas de todo el contenido de la clase, desde el día 1, entonces al final la persona que gane va a tener 5 en la materia, el segundo y el tercer puesto van a tener 5 en cualquiera de los parciales, incluido el examen final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bueno, bien. Denme un segundo y ya empezamos. Bien, entonces, la clase pasada, nosotros vimos una parte que era como todos los conceptos fundamentales de el análisis de redes como tal. Un poco hablamos de que necesitamos hacer una red y que una red se componía de nodos y segmentos, ¿sí? Que habían varios tipos de redes, las que utilizábamos como por ejemplo para acueductos o las que utilizábamos por ejemplo para analizar eh, aspectos de transporte o redes viales, por así decirlo, y que en esas redes viales íbamos a necesitar también de alguna manera incluir los giros que teníamos dentro de las intersecciones o entre los nodos y que a partir de esas redes íbamos a generar análisis en diferentes componentes. Aquí hicimos un análisis de rutas, por ejemplo, que si queríamos ir de A a B, generábamos rutas de A a B. O también mirábamos de si estábamos en A y teníamos elementos en ciertas zonas de la ciudad, como por ejemplo estaciones de policía, o hospitales, en realidad lo que hicimos fue con hospitales, eh, podíamos determinar cuál de estos hospitales era más cerca a nuestro punto de origen, es decir, de donde estábamos A. Y él nos daba rutas a el elemento más cercano dentro de nuestra capa de hospitales. ¿Listo? De alguna manera vimos eh, rápidamente el tema de las áreas de servicio, pero como fue muy rápido, quiero dedicarle un poco de tiempo a esto porque siento que es un componente muy importante para posteriores análisis o posteriores trabajos que tengan que hacer ustedes de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, un poco como va a transcurrir la clase es, vamos a hablar de las áreas de servicio, vamos a utilizar
una herramienta adicional que se llama Location Allocation, que nos permite estimar la localización ideal de un set de elementos candidatos. Por ejemplo, tiendas, supongan que ustedes quieren abrir un supermercado y que ese supermercado tienen varias localizaciones candidatas para abrir ese supermercado. Nosotros podríamos determinar con distintos métodos o con un método en específico, pero con distintas variables, cuál de esas o cuál de esos supermercados candidatos podría ser el elegido para atender la mayor demanda en un área específica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero área de servicio y eh, eh, el Location Allocation, se llama la otra herramienta. Entonces, para esto va a necesitar que tengamos a la mano los datos que les subí ayer, adicionalmente las estaciones de Transmilenio y, eh, y los datos que les había dicho la clase pasada que se llamaban Network Analyst, que es como esta guía para todas las herramientas de Network Analyst que les subí. Bien, entonces, un poco para ver teóricamente cómo sería este Service Area, yo a esto lo llamo como un buffer avanzado y es porque generalmente nosotros, quité un momentico las diapositivas para hacer un dibujo. Nosotros supongamos que tenemos estaciones de Transmilenio. Estos son estos punticos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un buffer o un área aferente a esa área aferente a esas estaciones de Transmilenio, entonces haríamos un buffer y le diríamos una distancia, digamos, 200 metros, ¿cierto? Y si nosotros le ponemos disolver, él debería hacer algo como esto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que acá hay 200 metros, ¿sí? Digamos que si que quedan lo suficientemente cerca para generar una disolución, ¿sí? Pero él en realidad lo que haría es algo como esto, y si encuentra aquí esto, él genera esta disolución. Bien, entonces, un poco, si nosotros lo viéramos estrictamente, digamos que es un primer nivel de análisis, pero si nosotros quisiéramos llevarlo a un detalle un poco mayor, nosotros deberíamos analizar esos 200 metros que no fueran lineales, porque de repente nosotros tenemos edificios aquí que nos generan edificios, que nos generan que nuestro análisis nos diga los 200 metros caen en la mitad del edificio, ¿cierto? Entonces, un poco estaríamos diciendo, solo estamos sirviendo a esta parte de acá, ¿cierto? Con esta área de servicio, lo que estamos haciendo es decir, yo quiero, yo quiero generar ese mismo análisis de los 200 metros de cobertura, pero en realidad en el pedazo de la red que estoy sirviendo. Entonces, algo como esto sería si nosotros tuviéramos, supongan, nuestra troncal, ¿cierto? Esta es nuestra troncal del Transmilenio, y tuviéramos vías por aquí. Esto fuera algo como así. Entonces, ¿qué debería pasar? Nosotros, de alguna manera, deberíamos decir que esos 200 metros de las estaciones de Transmilenio deben ir aquí, ¿cierto? Deberían irse por esta vía hasta donde dé 200 metros, ¿sí? Después debería ir por esta vía acá hasta donde dé 200 metros, si fuera solo para una estación, ¿sí? Aquí hasta donde dé los 200 metros, aquí hasta donde dé los 200 metros,
y aquí hasta donde los 200 metros. Entonces, si nosotros hiciéramos este análisis de área de servicio para una sola estación, deberíamos tener algo como así, ¿cierto? Ay, perdón. Este va como por aquí, ¿sí? Y acá. Entonces, fíjense que nosotros tenemos áreas adicionales que no estábamos sirviendo antes y que ahora sí estamos sirviendo. Entonces, un poco este análisis es para ver efectivamente esa área de cobertura a dónde nos estaría llegando. Entonces, para esto, poco creo que es más intuitivo o creo que es más fácil de entenderlo si hacemos unos ejercicios de estos. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y espero poder compartir esto. Bien. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Súper. Entonces, les voy a pedir el favor de que añadan, yo lo voy a hacer aquí por el catálogo, las siguientes capas. Sí. Vamos a añadir este elemento, ¿sí? Red Bogotá, raya al piso ND. Lo que va a pasar apenas lo añadamos, lo traigamos a este nuevo archivo de ArcMap, es que nos va a decir que si queremos añadir todas las capas o los elementos asociados a la red, entonces le vamos a decir que sí y él inmediatamente nos va a traer las intersecciones y los segmentos y la red como tal. ¿Listo? Entonces voy a dejar solo uno prendido. Quiero las estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Entonces, un poco lo que ahora queremos hacer es generar este análisis de área de servicio. Uy, perdón. Ya. Este análisis de área de servicio de tal manera que yo pueda establecer cuánta gente está a menos de 15 minutos caminando de alguna estación de Transmilenio. Entonces, si nosotros 15 minutos sería algo así como 1000 metros. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestro análisis inicial como lo sabríamos antes de ver Network Analyst, lo haríamos con un buffer, ¿cierto? Entonces, digamos que quiero hacer un buffer de las estaciones de Transmilenio a 1000 metros. ¿Sí? Y le voy a dar ksolve all, ¿cierto? Algo así nos va a dar. Entonces, la voy a dejar ahí, solo para que después podamos hacer una comparación. Esto fue lo que les dibujé antes en la pantalla. Y ahora vamos a hacer el análisis de área de servicio, es decir, esta misma área, si lo trasladamos a la red, ¿en dónde nos va a dar esa área de cobertura? Entonces, para esto, voy a utilizar recuerden que acá antes de empezar esto debemos asegurarnos de que nuestras extensiones esté Network Analyst activado, ¿sí? Y que tengamos esta barra de acá, que es la de Network Analyst. Si no la tienen, hacen clic derecho y aquí les debería aparecer, la activan y les aparece algo como esto. Bien. Entonces,
vamos a generar nuestra nueva área de servicio. Aquí en esta pestaña de Network Analyst tenemos todos los tipos de análisis de redes. Ya hemos visto varios. Vimos rutas, vimos Closest Facility, vamos a ver Service Area y Location Allocation. En este caso es Service Area. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a generar nuestro análisis a partir de las estaciones de Transmilenio. Entonces, tenemos que cargar esas estaciones de Transmilenio como unas facilities. ¿Listo para eso? Entonces, recuerden que acá, en este botón, les debe aparecer algo como así, ¿cierto? Con este botón de Network Analyst Window, van a abrir la ventana de Network Analyst y van a poder hacer lo de cargar los puntos, cargar barreras y demás que veíamos la vez pasada. Entonces, vamos a cargar las facilities, ¿sí? O los puntos de la estación del Transmilenio. Para eso vamos a hacer clic derecho, Load Locations, y nos va a decir Load From, cargar de estaciones de Transmilenio, ¿sí? Y vamos a utilizar esta geometría, la tolerancia de la geometría para buscar la geometría que está por defecto. ¿Qué significa esto? Esto, en términos prácticos, es más como si yo tengo un elemento, por ejemplo acá, ¿cierto? Esa tolerancia de búsqueda es, yo tengo, voy a borrarlo porque quedó como feo ahí. Listo. Entonces, tengo un punto, ¿sí? Y ese punto va a empezar, cuando yo lo cargo, él va a tratar de ubicar un elemento de la red a cual va a hacer todos los análisis. Entonces, algo como esto sería, él va a buscar este elemento de aquí o el elemento en realidad más cercano de la red a la cual se puede conectar. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 250 metros de tolerancia, él va a buscar en un radio de 250 ese elemento de la red a cual ubicarse o a cual agarrarse. Si yo le pongo algo como 5000, él va a buscar así y el primero que encuentre, a ese se va a ubicar. Entonces, todos los análisis de rutas que, por ejemplo, si él encontró este de acá primero, entonces todos los análisis de rutas y todos los análisis de Network Analysis van a ser por esta ruta. Pero si encontró este elemento primero, todos los análisis de redes irán por acá. ¿Listo? Bien, entonces, esa tolerancia de búsqueda, ustedes la definen. ¿Cuál es un valor apropiado? Depende del análisis. Entonces, no hay una respuesta correcta. Si ustedes lo quieren ubicar sin importar la distancia a la que se encuentre, ustedes le ponen un radio o una tolerancia alta. Si necesitan que se ubique, Una pregunta. dime. Y no hay forma de que tome como todas las rutas en ese radio. Sí, entonces depende. Él se va a agarrar, esa es una muy buena pregunta. Él se va a agarrar primero del primer elemento que encuentre, ¿cierto? Pero si él encuentra múltiples elementos, ¿sí? Él va a poder llegar de la manera más corta o depende del análisis del menor tiempo a alguno de esos elementos que encuentre, ¿sí? En este caso, si nuestro radio fuera este círculo grande ahí medio deforme que me quedó, él podría llegar por esta ruta o por esta ruta dependiendo de si, por ejemplo, tengo una ruta corta desde acá, él va a hacer algo como esto, ¿sí? Y si es por acá, él va a hacer algo como esto, ¿sí? Él no se va a ir a hacer esto. Depende de los elementos de la red que encuentre. Si encuentra solo uno, se va a agarrar del primero. Pero si encuentra múltiples, entonces se va a agarrar del que le quede más apropiado para el análisis. ¿Listo? ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. Bien, listo. Entonces,
les decía, vamos a dejar en este caso el default, ¿sí? Usted lo podrían cambiar a 1000, a 2000, debería dar lo mismo. Ya si lo cambian a 100, a 150, cosas más bajitas, de pronto les genere inconvenientes para este análisis como tal que vamos a hacer. Entonces vamos a decirle, ok, listo. Entonces él carga los elementos, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos ¿En las cuánto convenciones. dejaste, Orlando, perdón? Señor, ¿En cuánto dejaste esa parte? En el número 5000. que había ahí de Sí, Search Tolerance. el predeterminado Ah, ok. de 5000. Entonces, Listo. ¿me están escuchando bien? Sí, Orlando, una pregunta rápida. Dime. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un punto, digamos, fuera de la red y le pongo una tolerancia, digamos, bajita? Entonces, ¿simplemente no lo ubica o...? Entonces, eso era lo que les iba a decir. Entonces, aquí en esta parte de facilities están las convenciones. Si yo tuviera un punto que hubo un error en localizarlo, aparecería rojo, ¿sí? Si no lo localiza de acuerdo a esa tolerancia, lo que pasa es que les muestra, yo no pude localizar ese punto y les muestra algo, un icono como este, con un signo de pregunta en rojo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Lo que vemos en este momento en el área de contenido, por así decirlo, en el área del mapa, es que todas las estaciones fue posible localizarlas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Entonces, ya localizamos las estaciones, lo que deberíamos hacer es establecer todas las condiciones para generar el análisis. Entonces, eso lo hacemos aquí en este botón al lado de esta pestaña de Service Area. Entonces, las propiedades del área de servicio. Entonces, hacemos clic ahí y nos debería aparecer esta nueva ventana. Entonces, si nosotros dejamos y hacemos el análisis así, él predeterminadamente nos va a hacer algunas cosas que de pronto no queremos. Muevo esto un poquito a la izquierda porque les quiero mostrar aquí con este offer que hicimos. Entonces, fíjense que estas opciones de múltiples elementos, él va a generar las áreas de servicio y depende de la opción que nosotros le demos, va a generar el análisis de una manera. Entonces, si le ponemos que se sobrepongan o que se traslapen las áreas de servicio, va a pasar algo de lo que, como lo que hacíamos en nuestro análisis de offer sin disolver. Es decir, nos va a crear estos círculos, ¿sí? Estos círculos de acá, y nos va a generar dobles círculos y áreas que se traslapan doble, ¿cierto? Si nosotros le ponemos que no se traslapen, lo que debería pasar es que nos va a generar algo como esto, va a generar dos círculos así, ¿sí? Y si le ponemos que se unan o que se disuelvan por el valor de la distancia, va a pasar algo como lo que vemos en nuestro offer detrás, pero en la red. Entonces, para este caso, nosotros vamos a utilizar que haga un merge by break value. ¿Listo? Y que el overlap type no lo hagan anillos. ¿Qué significa esto? Que nos va a generar, si nosotros generamos un área de servicio a 250 metros, nos va a generar un polígono a 250 metros. Si le ponemos a 500 también, entonces no va a generar un polígono completo de 0 a 250, sino que va a ser solo este polígono de acá. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre rings y disk. ¿Sí? Yo siempre prefiero que sean por anillos, porque es un poco menos pesado hacerlo porque tienen que hacer 3 polígonos, si fuera por discos. Entonces, 3 polígonos completos. En cambio, si es por anillos, es un poco más rápido hacerlo. ¿Listo? Entonces, voy a decirle merge by break value y en rings. ¿Listo? Ahora va a pasar a la configuración del análisis. ¿Listo?
Esta impedancia, la impedancia teóricamente es todos los elementos que me generan una desutilidad al transportarme de un punto A al punto B. Entonces, eso puede ser tiempo, eso puede ser costo, pueden ser varias cosas, ¿sí? Yo, en este caso, voy a utilizar la distancia, porque la distancia más corta, él nos va a asignar esa área de servicio con respecto a distancia, no en tiempo, ¿sí? El cálculo de tiempo lo vamos a hacer nosotros aparte, pero no podemos hacerlo por tiempo porque no tenemos los atributos de cuánto se demora determinado, si lo estamos haciendo caminata en cada link o cuánto se demora en carro en cada link. Entonces necesitaríamos mucha más información y no la poseemos en este momento. Entonces lo vamos a hacer por distancia. ¿Listo? Ahora, este default breaks es esos anillos que vamos a generar de distintas áreas o distintas distancias, por así decirlo. Entonces, vamos a generar un análisis a 250 metros, uno a 500 y uno a 1000 metros. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer 250 metros, coma. Algunas personas no les funciona la coma en el computador, eso depende de sus configuraciones, entonces la segura es hacerlo por punto y coma. Y 1000. Entonces, él nos va a generar 3 áreas de servicio por anillos y nos va a unir esas áreas de servicio con respecto al valor. Y le vamos a decir que ese análisis no lo haga away from facility. ¿Qué es lo que va a pasar? Que él va a ir y va a generar, de acuerdo a cada una de las estaciones, va a ir a calcular esa distancia en la red desde la estación. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, podemos solucionar este problema. ¿Bien? Entonces, fíjense. Aquí tenemos un análisis menor que el que realmente tenía el buffer. Y esto es porque, miremoslo acá en este. Ay, a ver. En este caso de acá. Entonces, si yo quiero generar mis 1000 metros caminando, yo puedo, si analizamos esta estación de acá, mis 1000 metros en la red van a ser todos estos y estos hasta acá, ¿cierto? Y así para todas las estaciones. Entonces, si yo quisiera de pronto los 1000 metros me van a dar aquí, ¿sí? Si yo quisiera los 1000 metros me van a dar como por aquí, ¿sí? Entonces, un poco es, en algunos casos vamos a tener áreas mayores, en otros casos vamos a tener áreas menores. Y eso es por netamente todos los parámetros de la configuración de la red. Es decir, como acá no tenemos callecitas, no tenemos nada de eso, no va a pasar como aquí. Fíjense que aquí sí tenemos calles, entonces él se puede ir por aquí a establecer los 1000 metros. Él va a ir para cada uno de los elementos estableciendo rutas a cada uno de los valores, ¿cierto? Hablando, disculpa, es que le di a aceptar, pero no me creo los polígonos, no sé por qué. Y en propiedades aparece todo pues, como recurso de 250 ¿Le diste metros. resolver? ¿Le diste solve acá? Sí, lo siento. Listo. Ahí ya debería aparecer. Bien, entonces, les decía, todo depende, este análisis depende de si hay red disponible para generar esas distancias de 1000. Entonces, en términos efectivos, si uno mira, miremos por acá también, si uno mira esos 1000 metros caminando,
para estas estaciones de acá, por ejemplo, estas de acá y estas de acá, servirían hasta esta área. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que esté aquí adentro está a menos de 1000 metros de alguna estación de Transmilenio. Entonces, uno podría hacer un cálculo y es decir, tengo 1000 metros, ¿sí? Que esto es igual a 1 kilómetro. Si lo divido entre 4 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio de caminata, esto nos diría más o menos que son 15 minutos caminando, ¿sí? Entonces, cualquier persona que quiera acceder a esta estación o a esta estación o a esta estación y que esté aquí, se va a gastar 15 minutos o aquí se va a gastar 15 minutos, va a estar a menos de 15 minutos de alguna estación de Transmilenio. ¿Listo? No podemos saber cuál exactamente, porque ahí tendríamos que hacer un análisis de closest facility para saber cuál le queda más cercana, pero podríamos determinar que en esta área se encuentran las personas que están a menos de 15 minutos caminando de alguna estación de Transmilenio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Orlando, pero entonces hay como que él cuenta la distancia desde cualquier parte, o sea, no lo cuenta como si fuera un radio. ¿Cómo es Los, de cualquier parte? ¿A qué se refiere con respecto cuando me digamos, dice a cualquier cuando parte? encerraste cuando encerraste toda esa área Ujú. y cuenta 1000 metros, pero o sea, lo que digo es, o sea, 1000 metros hay como una distancia en total ahí. No es como el buffer que es un radio de 1000 metros y encierra todo así. ¿Sí me hago entender? Es como la distancia efectiva desde la estación. ¿Sí? Ok, pero hacia cualquier parte, no sé si Sí. me haga entender. A ver, un poco aquí diríamos, aquí cualquier persona está a menos de 15 minutos de una de las estaciones de Transmilenio caminando hacia acá o hacia acá. ¿Sí? Sí. Entonces toma hacia cualquier parte. Sí, pero entonces no me queda claro es por qué quedan como así encerrados o las figuras, por qué quedan así, ¿sí? Entonces, si yo hago aquí 1000 metros de esta manera, llega hasta aquí, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, trato de hacer 1000 metros, hasta aquí puede llegar hasta acá. O él coge y se va por la red y calcula todos los elementos donde yo tengo, o a todos los puntos hasta donde yo tendría 1000 metros, ¿sí? Ok. ¿Sí? Piensen que esta distancia total son 1000 metros, ¿sí? Desde acá, desde este punto. Pero en términos de red, puede ser, es un poco menor porque tiene que hacer esto acá y después caminar por aquí. Ay, perdón, no me pintó. Tiene que caminar este pedazo acá que le quita, básicamente, este pedazo de acá se pierde en este pedazo de acá caminando. ¿Sí? Sí. ¿Sí? En la red, en términos efectivos de la red, yo pierdo esta distancia, perdón, aquí, esta distancia de acá en la caminata hasta acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un poco, si miramos esta estación de acá, los 1000 metros nos darían esta caminata de acá. ¿Sí? Los 1000 metros nos darían, puede ser que estos 1000 metros aquí estén, acá, ¿sí? O aquí generen los 1000 metros desde esta estación. Depende, no sabemos exactamente desde cuál la genera, pero él genera los puntos a 1000 metros desde las facilidades. ¿Sí? Un poco, la forma más fácil de entenderla es desde el dibujo que les había dado en el principio. Es decir, tenemos
una estación y generamos esas áreas de servicio para una sola y podemos determinar en dónde está esa área de servicio o en dónde, hasta dónde llega esa área de servicio. Y si quieren hacer un poco más la exploración, podrían hacerlo lo que acabamos de hacer acá, el buffer de una sola estación y mirar cómo se comporta esa área de servicio. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, recuerdan que en la charla, los que estuvieron ahí en esa charla, recuerdan que presentamos un análisis de cobertura de la cicloinfraestructura. Entonces, lo que yo quiero que hagamos ahorita es rápidamente hacer ese análisis, ese mismo análisis, que sepan cómo lo hice. Entonces, para eso, voy a apagar esta service area, este buffer y las estaciones de Transmilenio. Y les voy a pedir el favor que carguen la que dice Red Bicis COVID. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Bien. Entonces, básicamente es otra área de servicio, pero lo que hicimos... Ah, bueno, antes de que pasemos, se me olvidó decirles otra cosa. Entonces, nosotros podríamos hacer un mapa de esta área de servicio, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos aquí a Polygons, a esta parte donde dice Polygons, y abrimos la tabla de atributos, nos van a aparecer los 3 polígonos de cada uno de los anillos del análisis del área de servicio. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, puedo exportar eso, data, export data. Voy a poner aquí. Sí. Y yo puedo, de alguna manera, calcular esta tiempo de caminata. Añado un campo, digo que sea doble, entonces digo caminata. Le digo que quiero un field calculator, que me calcule el campo, y le digo que quiero que el to break es la distancia máxima, entonces voy a utilizar to break dividido en 1000 porque está en metros, lo quiero en kilómetros, dividido en 4 kilómetros por hora, y eso nos va a dar horas, entonces tenemos que convertirlo a minutos por 60, y eso nos van a dar los minutos de caminata, ¿sí? Entonces yo podría generar una simbología para este mapa, para esta capa. Recuerden, clic derecho, propiedades. Simbología, categorías, valor único, caminata, añadir todos los valores, ¿sí? Y podría ser algo como esto. Ahí. Orlando, Dime. yo siempre, digamos que me he preguntado si hay alguna manera en la que yo le pueda poner un nombre a cada uno de esos números, o sea, Aquí. como, no, como en la tabla de atributos, por decirle, este se llama tal, pero en la tabla de atributos. Puedes hacer varias cosas. Entonces, puedes crear un campo adicional como el nombre. Entonces puedes generar un texto, ¿sí? Y le dices nombre.
Entonces puedes seleccionar cada uno y decirle Field Calculator. Entonces, como un texto, aquí les podrías decir, con comillas dobles, le vas a decir área 1, ¿sí? Entonces, él te pone área 1 ahí. Esa es una forma. O la otra es modificar la capa. Entonces, para modificar la capa, esta pestaña, que también la pueden activar, clic derecho, editor, le vas a decir que quieres editar la capa. Entonces aquí vas a seleccionar la capa que quieres editar. Entonces esta se llama Export Output 2, ¿sí? Y él en ese momento te va a dejar modificar la tabla de atributos. Entonces yo le pongo área 2, ¿cierto? Área 3. Una vez termine, le voy a decir que me salve la edición y que pare de editar la capa. Y ya le pusiste los nombres, así manual. Ah, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Ahí un tip de ArcGIS avanzado. Entonces, miren cómo pusimos esta nueva escala dentro del mapa. Aquí lo va a cambiar, esto porque 3.75 minutos pues no es tan intuitivo. Entonces lo va a poner menor Disculpa, a 4 minutos, ¿sí? ¿me puedes mostrar la fórmula que utilizaste para los minutos? Lo de la caminata, perdón. A ver si me aparece. No. Entonces lo que hice fue coger esa distancia, lo voy a escribir acá. To break, eso. To break dividido en 1000, ¿sí? Todo eso lo dividí en 4 kilómetros por hora. Y esto me va a dar horas. Entonces, el resultado lo multiplico por 60. Y eso me va a dar algo en minutos. ¿Listo? Bien. Ok, muchas gracias. Súper. Entonces, les decía aquí, simplemente con F2, les deja modificar este campo. Entonces, yo le pongo entre 4 y 8 minutos. Y acá, entre 8 y 15 minutos. ¿Listo? Así sería. Entonces, ahora les decía que íbamos a hacer lo de las bicis. La manera de hacer esto es que vamos a crear otro Service Area. ¿Listo? Recuerden que aquí pueden cambiar entre Service Area 1 y Service Area 2. ¿Sí? Yo aquí puedo cargar facilities, polígonos o líneas. En este caso, vamos a intentar déjenme ver si acá los podemos cargar. No, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cargarlas como facilities, que fue como yo lo hice. Para esto, vamos a buscar la siguiente herramienta. Generate points. Aquí van a aparecer muchas, pero la que vamos a utilizar es esta, Generate Points Along Lines. ¿Qué va a hacer esto? Es que nos va a generar una serie de puntos a una distancia específica que nosotros le demos dentro de los parámetros que queremos darle o dentro de los parámetros que queremos los puntos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta red me genere puntos cada 50 metros. ¿Listo? Entonces, para efectos de este análisis, voy a generar esa distancia, esos puntos cada 50 metros. Entonces, recuerden que una línea es una serie sucesiva de puntos. Entonces, lo que va a hacer es, él tiene una línea
empieza con un punto acá, busca 50 metros, saca el otro punto, busca 50 metros, saca el otro punto, busca así, así, sucesivamente. Y nos va a generar una capa de puntos. ¿Listo? Y le digo que incluya los puntos del final. Él va a generar esa capa de puntos. Démosle un segundito mientras termina. Está demorando un poco más. Ya. Entonces, fíjense que nos generó los puntos a lo largo de las líneas cada 50 metros. ¿Por qué puse cada 50 metros? Porque es más o menos como cada mitad de cuadra. Entonces, un poco lo que quisiera hacer en el análisis es, si uno hiciera como en promedio por cada manzana generalmente tienen una longitud como, si una longitud de 100 metros, entonces lo haría como en promedio a la mitad de la manzana. Entonces, por eso generé a 50 metros. ¿Listo? Entonces, lo que hago acá es cargarlas. Load locations. Esta, red COVID, COVID, raya al piso, generate points 1. Esos fue los puntos que nos generó. Y de nuevo voy a ponerle 5000 y listo. Entonces, él se va a ir a ubicar estos puntos. Y acá pueden mirar en la parte izquierda, inferior izquierda, que vamos a tener 15.000 puntos aproximadamente y cómo va su progreso con respecto a esas facilidades que está, o esos elementos que está cargando. Orlando, una pregunta mientras eso Dime. carga, más de curiosidad. Digamos, cuando nosotros creamos el Network Analyst, él Sí. automáticamente sabe cómo hacia qué lado puede, o sea, como las vueltas, los turns. Él los genera. Él va a generar todos los giros. Si uno no le pone, si uno no tiene información, él va a generar todos los giros automáticamente. Entonces, lo que les decía la clase pasada es que uno debería ser un poco más meticuloso si va a hacer algún trabajo en específico. Si es, por ejemplo, en temas de carros y eso, sí tendría que ser un poco más específico en el sentido de decir, estos giros están habilitados, estos no. Como nosotros, yo generalmente lo utilizo para hacer análisis de caminata o de ciclas o bicicletas que generalmente no tienen sentidos como tal, ¿sí? Es decir, una cicla puede ir, no debería, pero a veces van por los andenes en sentido contrario a cómo va el tráfico, si fuera en un solo sentido, ¿sí? O si hay una ciclorruta, pues tiene dos sentidos o un sentido dependiendo la característica de ese tramo, pero en general, para caminata y bicicletas uno podría hacerlo de esta manera porque no hay un sentido tan obligatorio como es el del tráfico, como es el de los autos privados. ¿Sí? Listo, Orlando, gracias. Bueno, bien. Disculpa, ¿podrías repetir la última herramienta que usaste? ¿La de Generate Points? ¿O la de cargar los puntos? La de cargar los puntos. Ah, bueno, entonces, de nuevo. En Facilities, clic derecho, Load Locations, y le pongo la de los puntos que generé. Bien. Si yo vuelvo aquí a ponerle OK, él va o añadir esos 15.000. Entonces al final vamos a tener 30.000. Bien. Porque cada vez que le añadimos, que le cargamos de nuevo, él va añadiendo, no va reemplazando.
¿Listo? Entonces, vamos a generar nuestro análisis de nuevo, Merge by Break Value en aros o en anillos. Análisis Settings, le vamos a hacer a 500 metros, coma, ahí, coma, 1000, coma, 2000. Nos aseguramos que aquí hay Waveform Facility y le vamos a dar a aceptar. Orlando, Y ¿cuáles ya. eran? 1000. ¿Cómo eran Ya los los vuelvo a breaks? poner. 500, 1000, 2000. Fíjense que acá ya me los cambió a punto y coma. Entonces, lo que les digo, en algunos computadores funciona, a mí me funciona ponerle coma y después se los convierte a punto y coma, pero hay computadores en los que no les funciona la coma, entonces tienen que poner punto y coma. Bien. Entonces, les damos a aceptar y le decimos que resuelva. Entonces, voy a apagar esto acá. Voy a apagar estos puntos. Y fíjense que aquí ya tenemos el área de servicio para la infraestructura en Bogotá. Entonces, si hacemos con, digamos, ese nuevo cálculo del tiempo de acceso, si cogiéramos aproximadamente 12 kilómetros, entonces podríamos calcular el tiempo que se demoran en acceder. Estos 2000 metros en bicicleta son como 15 minutos también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, bien. Entonces, para el siguiente ejercicio que quiero que hagamos, es este de location a location. Lo que hace este location a location es que nos permite, como les decía, un poco, si yo tengo una capa de puntos de algunas supermercados que yo estoy tratando de abrir y que quiero saber cuál es el que debería abrir de acuerdo a la demanda que hay alrededor de él y a los tiempos de desplazamiento, yo podría determinar de alguna manera cuál es la ubicación óptima de esa, o cuál es de esa capa de tiendas potenciales a abrirse, cuál debería yo en realidad abrirla en términos de demanda y de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, para esto, voy a necesitar que abramos otro archivo de ArcMap. Y en en el archivo que le subí la clase pasada, que se llamaba Network Analyst, ahí hay una serie de ejercicios. Vamos a abrir el ejercicio 9. Entonces ya les muestro dónde lo abrimos. Aquí, File, Open. Y acá, esta carpeta de Network Analyst que le subí, debería tener estas dos. En Tutorial van a estar todos los ejercicios y todas las capas asociadas a esos ejercicios. Quiero que abramos el ejercicio 9. Bien, y les debería aparecer algo como esto. ¿Listo? Disculpa, ¿Todos estamos Orlando, ahí? ¿puedes volver a ponerlo? ¿Cómo? ¿Puedes volver a ponerlo, por favor? File, Open, y ahí en la carpeta Tutorial debería estar el ejercicio 9. Sí, ¿y cuál era la otra carpeta esa? O sea, la anterior. Network Analyst. Esa se las dije que la descargará la clase Sí, pasada. listo. ¿Listo? Todos vamos ahí, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos tiendas que están o que existen en este momento, que son esta capa de moradito. Tenemos nuestra capa de tiendas que son candidatas a abrirse, ¿sí? Y
en algunos casos vamos a tener las tiendas de la competencia. También hay otros para otros tipos dentro de este location allocation, hay otros subanálisis. Los invito a que en su tiempo libre exploren estos otros tipos de análisis, ya los vamos a ver. Estos datos de esa carpeta Network Analysis contienen las guías, contienen todas las capas que ustedes necesitarían para hacer todos los tipos de análisis de Network Analyst. Entonces, las rutas, áreas de servicio, closest facility, matrices OD, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, en este caso, vamos a generar nuestro análisis de location allocation. Entonces, vamos a cargar o a generar un nuevo location allocation. ¿Listo? Adicionalmente tenemos también estos track centroids, son puntos de población, ¿sí? Como centroides de la población, y ahí tienen asociado una población, el número de habitantes de esa zona a la que está asociado. Entonces, aquí vamos en Facilities, vamos a cargar las tiendas que potencialmente podrían ubicarse. Entonces van a ser estas casitas moradas o estas tienditas moradas. Entonces, de nuevo, en Facilities, clic derecho, Load Locations, y le va a decir que me cargue Candidate Stores. ¿Listo? Aquí en Field me voy a asegurar de que diga este name y ya. Y la tolerancia a 5000, y le digo que ok. Ahora voy a cargar los puntos de demanda, que son estos verdecitos. Entonces, clic derecho, Load Locations, y aquí voy a seleccionar los Track Centroids. ¿Listo? Y ok. Bien. Entonces, ya tengo las potenciales tiendas, digamos, y la demanda que tengo asociada. Bien. Entonces, aquí en este botoncito a la derecha, en las propiedades del Location Allocation, vamos a establecer los parámetros de análisis. Entonces, en este caso, nuestra red sí tiene el tiempo de viaje o el tiempo el tiempo del desplazamiento en ese link, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí para que sea un poco más intuitivo en términos de tiempo. Y le voy a decir que el travel from sea de la demanda a la facility. Es decir, recuerden que en nuestro análisis de área de servicio hicimos de la facility to demand, ahorita es de la demanda a los elementos. ¿Listo? En Advanced Settings tenemos el tipo de problema. Entonces, estos eran los subanálisis que les decía antes. Entonces, tenemos el de minimizar la impedancia, ¿sí? El maximizar cobertura, ¿cierto? Pero en este caso, en el de minimizar el número de elementos que queremos establecer, pero en este caso queremos maximizar la demanda en cada uno de esos elementos. Entonces, quiero seleccionar 3 tiendas de esas candidatas, ¿sí? Voy a seleccionar 3. Y aquí en impedancia cutoff es como el límite de impedancia, el límite de tiempo que yo estaría o que estaría dispuesto a generar desde la tienda. Es decir, como el análisis es de la demanda a la tienda, lo que va a hacer esta impedancia es, con el límite que le pongamos, va a ser el tiempo de viaje máximo que van a tomar esos puntos para establecer. Es decir, si yo le pongo 5, cada uno de esos puntos se va a ir a analizar las rutas y va a decir hasta dónde son mis 5 minutos, y con respecto a 5 minutos, él va a escoger las tiendas específicas. ¿Listo? No sé si quedó claro eso. ¿Sí?
Listo, bien. Entonces, vamos a poner un límite de desplazamiento, de tiempo de desplazamiento de 5 minutos y le vamos a decir que aceptar. Bien. Entonces, al resolver esto, nos va a generar que estas 3 tiendas son las que maximizaría la demanda, los que maximizan la demanda alrededor de ellas. ¿Listo? A 5 minutos. ¿Bien? ¿Todos vamos ahí? Orlando, una pregunta. ¿Será que puedes repetir lo de dónde pongo el tiempo? Es que no vi. Por favor. Aquí, en Impedance Cutoff. Vale, gracias. Bien. Ahora, Pregunta, era de facilidad a demanda, ¿verdad? sí, no de demanda a facilidad. Ah, perdón, gracias. Bueno. Entonces, ahora vamos a generar, teniendo en cuenta que ya tenemos una tienda, vamos a generar el análisis con esa tienda que ya existe, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a cargar la existing store, ¿sí? Y le vamos a decir aquí name y required. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a tener esta tienda, la vamos a tener en cuenta para generar nuevamente este análisis de las tiendas que deberíamos abrir. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo de nuevo, ¿sí? Entonces, él nos dice, listo, ya está esta tienda, entonces como íbamos a tener solo 3, ahora solo podemos abrir 2 adicionales, dos adicionales, y esas 2 van a ser estas 2. Orlando, qué ¿Listo? pena que habías cambiado en esa parte. Cuando añadí la existente, Sí, aquí le dije que name y acá le dije que sea requerida. ¿Sí? Eso, ¿qué es lo que quiere ya. decir? Es que ya existe esa tienda y debe estar en el análisis obligatoriamente. ¿Bien? Sí. ¿Hay alguna otra duda ahí? ¿No? Bueno, entonces, si yo quisiera añadir la competencia, lo que hago es aquí cargar la competencia, competitor store, y acá en el field le digo que name, y acá lo clasifico como un competidor. ¿Listo? Y lo ubico. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá estos puntos ya no los cargó como competencia, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo de candidato, requerido y competencia es clasificando cada uno de los elementos para así generar el análisis. Ahora voy a generar un análisis donde quiero maximizar la proporción del mercado. Entonces, cuando tenemos la competencia, fíjense que él nos va a generar o nos va a dar la ubicación de las tiendas que maximizarían la porción o la proporción del mercado que estamos analizando. Entonces, de nuevo aquí Facilities 3, la impedancia 5, pero acá lo que queremos en Impedance Transformation le vamos a poner Power. ¿Listo? Esto lo que nos hace es, a medida que cae, como nos transforma la demanda de acuerdo a
la distancia. Entonces, un poco lo que hacía antes es analizar la demanda con con el tiempo de 5 minutos y eso caía de una forma lineal, ¿sí? Ahora va a caer de una forma, digamos, la transformación va a ser, ay, se me olvidó la traducción de esto, como exponencial, pero no es exponencial, bueno. Va a ser algo así. A ver. Antes lo teníamos así. Entonces, demanda, tiempo, ¿sí? Entonces, a medida que aquí aumentaba el tiempo, cae la demanda. Ahora va a ser así. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a poner aceptar y vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, estas son las que nos escogió. Esta ya la teníamos y nos escogió esta y esta. ¿Listo? Estas son las dos que maximizan el mercado, la proporción del mercado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Orlando, en alguna parte me salía que como un error que no encontraba la tienda. O pues me salían unas tiendas que como decía que no se pudieron. Ahí probablemente lo que pasó fue que no le puso, no lo categorizó cada elemento. Recuerden que tenemos candidatos, requeridos y competidores. ¿Listo? O competencia. Entonces tiene que, cada punto que usted cargue debería estar clasificado de alguna manera. ¿Sí? Entonces de pronto le apareció como rojo, así. Rojo No, como solo este. me salieron como. Ah, sí, me salió rojo ahí, sí. Es porque no pudo clasificarlo en ninguna de estas. No tenía los elementos para clasificarlo en alguna de estas categorías. ¿Listo? Ok. Entonces, Perdón, Digamos, una mencionaba pre- como 3 tiendas, pero bueno, ya luego miro entonces. perdón, es que a mí también me apareció ese error, pero era porque no lo tenía de demanda facilidad. Me apareció lo mismo, pero era por eso. también cuando él genera el análisis y no puede encontrar o no puede generar el análisis de acuerdo a los parámetros, él va a decir que el resultado es un error y ya. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí? ¿Todos lo lograron? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Orlando me nombra, digamos, hacía eso y me nombraba era que 3 tiendas fueron excluidas. Me salió un mensaje. ¿Tres tiendas fueron excluidas? Sí, me decía tienda competidor 1 fue excluida. Pues quiere lo miramos ahorita al final y miramos por qué le estaba pasando eso. ¿Te parece? Bueno, Eso. Bien. Entonces, em, voy a dejar de compartir mi pantalla, o por lo menos la pantalla de Argis. ¿Listo? Entonces, teníamos nuestro service area, que acabamos de hacer 2 ejercicios. Teníamos nuestro location allocation, que acabamos de hacer varios ejercicios, creo que hicimos 3, si no estoy mal. Esto depende, digamos, en este contexto lo que hacemos para los ejercicios es darle como un pequeño contexto
para mí es un poco más fácil mostrarlo como en el contexto de transporte, pero de pronto ustedes necesitan hacer estos análisis en otra área. Simplemente traten de pensar en qué es lo que necesitan al final o el resultado que quisieran dar. Y si necesitan hacer un análisis de redes, pueden escoger la herramienta precisa. Si es solo una ruta, pues utilizan una ruta. Si es un área de cobertura, un área de servicio, utilizan el área de servicio. Depende de lo que quisieran hacer. Poco, solo para que lo tengan en cuenta, generar este tipo de análisis de redes requiere, nosotros lo hemos hecho como en un nivel básico, pero requiere en verdad ponerle mucha atención o prestarle mucha atención a la construcción de la red. ¿Listo? Entonces, muchas veces vamos a tener ejemplos o vamos a tener situaciones donde la capa de líneas que nos den para establecer o para crear la red está dañada o no está conectada. Entonces, hay un poco lo que nos toca hacer es ir a mirar detenidamente esos problemas de la red. Muchas veces me ha pasado a mí que tengo cosas como estas, donde aquí tengo un segmento, un pedazo de la red que tiene 2 segmentos, 3 nodos, y que de repente, en teoría, hay una callecita aquí que conecta, pero que llega casi hasta esta línea, pero no se conecta con la línea y crea un nodo aquí. Entonces esto pareciera que fuera un nodo, pero en realidad no es un nodo, sino son 2. Entonces un poco nos toca ir a hacer zoom y esto más o menos se vería si hacemos este zoom acá. Esto se ve algo como así, ¿cierto? Entonces nos toca ir y después conectar esto y arreglar la red, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este tipo de cosas para cuando estén trabajando. No es simplemente asumir de que nuestra capa está bien y hacer la red y generar el análisis. Hay que prestarle un poco más de detalle a esas cosas y ahí ya podríamos generar nuestros análisis en red. Entonces, en este momento hemos terminado los contenidos de la clase de geomática este semestre. Entonces, un poco el mensaje es, espero que se hayan llevado cosas muy importantes que les sirva de aquí en adelante en su carrera. En este módulo en general ustedes deberían haber aprendido varias cosas. Network Analysis permite hacer varias cosas, encontrar rutas, planificar rutas de menor tiempo, rutas que minimicen los costos de alguna manera, por ejemplo, si tenemos peajes y demás, todo eso si tenemos la información disponible, que tenemos 2 conceptos fundamentales de redes geométricas y el Network Dataset, que en general, si uno viera una red, lo que les dije al comienzo de esta clase, es, nosotros tenemos una red que tiene nodos y segmentos o nodos y links, que si estamos trabajando en Network Dataset, lo que hacemos es que incluimos los giros y que esos giros no son los que nos permiten establecer rutas entre A y B, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, este giro de acá habilitado, no podríamos hacer esta ruta entre A y B. Entonces, también creamos rutas con origen, destino, bloqueos y demás. Buscamos las estaciones de los hospitales más cercanos y hicimos un quiz, recuerden, la semana pasada, de las estaciones de bomberos más cercanas, áreas de servicio y buscamos instalaciones que optimizaran, de acuerdo a su ubicación, la demanda que atendían. ¿Listo? Entonces, si les gustó lo que vimos en esta clase, quieren de alguna manera participar más y aprender un poco más de todo esto, hay varias formas que lo pueden hacer. Tenemos monitorías disponibles para el próximo semestre. Si les gusta esta cosa y quieren profundizar un poco más, enseñarles a sus compañeros y demás,
este es el lugar para hacer en esta clase la monitoría. Tenemos también monitorías de investigación, un poco más enfocadas al tema de transporte. Hay pasantías, hay temas de tesis y hay otros cursos en los que pueden incrementar o profundizar sus conocimientos. Importante para el tema de las monitorías, no se preocupen por el hecho de que es que no me fue tan bien en geomática o es que me saqué 3.2 al final, pues digamos, al final en su reporte de notas va a aparecer aprobado o reprobado, pero nosotros les vamos a dar unas notas de acuerdo a sus calificaciones de todo el semestre, pero si me dicen es que me saqué 3.2 y eso no importa, lo importante es que les guste esto. Su nota no define qué tan bueno es para hacer análisis en ArcGIS o para la topografía o para lo que vemos acá, lo que trabajamos acá. Y mucho más importante es que ni su promedio ni su nota en una materia lo va a definir como profesional. Entonces, no les dé pena decirme que quieren ser monitores. Nosotros miramos como todas las personas y escogemos de acuerdo a unos criterios, pero la nota no es un elemento o un criterio determinante en esa lección. ¿Listo? Un poco los otros cursos que podrían ver. Este curso de pregrado lo vamos a hacer en realidad no debería escribir así, una lectiva profesional, tanto para ambiental y para civil, que es geomática para la planeación sostenible, es lo que yo llamo geomática 2. Esperaría que eso esté para el 2021-10. ¿Listo? En pregrado, si les interesa más el tema de transporte, que me ha dicho varias personas, está este CBU de transporte urbano sostenible y las materias de transporte de maestría. ¿Bien? Bueno, y también el de pregrado de sistemas de transporte, que se me olvidó incluirlo ahí. ¿Listo? Entonces, si no es más, les agradezco muchísimo por venir. Les iba a hacer el repaso de poligonal, no alcancé, pero les prometo que voy a subir un video con eso. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar un par de minutos más y si no, muchas gracias por venir.